Todo lo bueno proviene de Dios, ¿verdad? Dígale a su vecino, todo lo bueno proviene de Dios. Estamos muy bendecidos, amén. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartir este mensaje el día de hoy. Y creo que ahora sí tengo 1 hora y media, 2, ¿verdad? Algo así. Creo que ahora sí, no se crean. Ahora lo va a haber interrupción, no se crean, no va a ser tanto. Dice, mande, los amenazo. Estoy tan contenta porque bueno es Dios y Dios es siempre bueno. Todo lo bueno proviene de Él. No tenemos la menor duda que todo lo bueno proviene de Él y que ya nos proveyó de absolutamente todo lo que pudiéramos necesitar en esta tierra. Y qué bendición que podemos disfrutar desde ya y no tenemos que esperar hasta que estemos en el cielo. Podemos desde ya disfrutar de todo lo que Jesús ganó por nosotros. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos salvos, somos sanos, somos prósperos, somos justificados, redimidos, hay provisión, todo ya se nos fue dado. Y ahora nosotros nada más nos toca creerlo, tomarlo, apoderarnos y se manifiesta. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Saben, estaba meditando en algo y creo que la mayoría de ustedes va a estar de acuerdo conmigo. Si volteamos a nuestro alrededor, todo está constantemente actualizándose. Cada día hay una nueva información de algo o un producto que se está vendiendo o un servicio mejorado. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Un día piensas que compras un celular y un día piensas que tienes el último modelo del iPhone, por ejemplo, y piensas que tienes el iPhone Pro 11 y al poquito tiempo te das cuenta que ya no es el último, que ya va en el 12, 13, 14, 15, ¿verdad? Y todo está rápidamente, la tecnología está actualizándose. Compras un día un vehículo del año y al poco tiempo ya están vendiendo el siguiente año y te das cuenta que cambió totalmente el modelo, ¿verdad? O sea, así es, todo va constantemente, está actualizándose. Tienes un negocio y si no te actualizas de las últimas tendencias, pues, ¿qué es lo que dice el mercado? Vas para afuera, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo? ¿Cuántos de ustedes recuerdan Blockbuster? ¿Recuerdan Blockbuster? Bueno, cuando Blockbuster estaba muy conocido, estaba muy fuerte, vino la compañía de Netflix, le quiso vender a Blockbuster y Blockbuster dijo, no, eso, ¿cómo de que ver películas por medio de internet? Eso no. Pues Blockbuster aplastó, Netflix echó fuera del mercado a Blockbuster. Así es. Y así es, así como esto, así es necesario que nos mantengamos actualizados en nuestra fe. Nuestra posición como creyentes es que día a día nos estemos actualizando. No basta solo con mantener la fe que desarrollamos, que adquirimos en el pasado, sino debemos estar avanzando en nuestra fe diariamente. Dice la palabra de Dios que nosotros los justos por fe ¿qué? Viviremos. Entonces lo que va a traer vida en cualquier área de nuestras vidas es estar caminando en la fe. Estar continuamente esforzándonos para levantar, provocar que nuestra fe se mantenga fuerte. Eso es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. Eso es algo que fuimos llamados a hacer como creyentes. Dice la palabra en Romanos 4:19. Este es el ejemplo de Abraham. Dice que Abraham es un gran ejemplo de la fe para todos nosotros, porque nosotros somos parte
ahora, por medio de Cristo Jesús, somos parte de la descendencia de Abraham. Y dice Romanos 4:19, y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. En otras versiones, que en lugar de decir enflaqueció, dice débil, no se debilitó. Entonces aquí nos está diciendo que la fe o puede ser débil o puede irse para el otro extremo, que es una fe fuerte. Todos tenemos una medida de fe que recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Pero me gusta una vez que escuché a Keith Moore que dijo, eso es una fe, es la fe como para empezar, cuando vas a iniciar. Pero de ahí a que tú tengas una fe fuerte, que no se va a debilitar, eso ya va a depender entre uno y Dios. Eso va a ser algo individual, en lo cual nosotros día a día tenemos que estar enfocándonos y trabajando en esto. Dice la palabra, regresando a Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe. Eso es muy importante. No se debilitó en la fe. No estaba considerando lo que estaba él viendo. Tal vez él estaba viéndose él, que ya era una persona grande, anciana. Y que Sara también, y aparte tenía ya su matriz muerta, ya no estaba en el ciclo para tener hijos, o sea, ya había pasado esa etapa de su vida. Pero era algo muy importante que él no estaba enfocado, no lo consideró, estas cosas físicas, y esto fue lo que lo llevó para que su fe no se debilitara. Esto fue lo que hizo, el no considerar estas cosas físicas, fue lo que hizo que él se pudiera mantener fuerte, firme en su fe. Dice, está totalmente en nuestro control el estar fuerte en la fe o débil en la fe. Eso sí va a depender de nosotros. Eso sí está en nuestro control. A todos se nos fue dada la medida de fe que les decía hace rato. Pero va a depender de nosotros desarrollarla. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que sabemos. La fe viene por el oír, pero no cualquier cosa, porque podríamos estar oyendo cosas que tal vez, por ejemplo, si nos fuéramos a YouTube y estamos escuchando a personas que están hablando acerca de cómo ser positivos, ¿verdad? El positivismo o cómo, ¿mande? New Age o cosas que se pudieran ver como algo bueno porque me van a ayudar, pero si no es la palabra de Dios, no estamos en lo correcto. Aquí la fe, tenemos que saber que la fe viene por el oír, pero no cualquier cosa, es el oír la palabra de Dios. Me gusta mucho un ejemplo que hace tiempo vi de Kenneth Copeland, que dice que lo opuesto de la fe es la incredulidad. El enemigo se va a encargar de que haya incredulidad, porque él sabe que la única forma que Dios puede actuar, lo que le podemos dar a Dios para que él pueda trabajar en nosotros, es la fe. Y algo que me gustó fue un ejemplo que él dio acerca de un vaso que estaba lleno de como que de tierra, agua como que sucia, mezclada como que con tierra sucia. Y eso significa la incredulidad. Pero trajo una jarra con agua limpia y empezó a rociarla arriba del vaso, ¿verdad?
Y conforme se fue llenando, toda la tierra fue yéndose hasta arriba hasta que se salió del vaso y todo lo que fue quedando fue un vaso de agua limpia, cristalina. Y lo que representa ese agua, la jarra dentro de esa jarra, poniéndosela al vaso, que somos nosotros, es la palabra de Dios, que tiene un propósito, que viene y trae un fruto dentro de nosotros. Si nos enfocamos en las cosas correctas y verdaderas, la palabra como máxima autoridad en nuestras vidas, esto va a fortalecer nuestra fe, siempre teniendo en mente que no importa lo que estemos pasando, no importa las noticias que fuéramos a recibir, que estemos recibiendo o que vayamos a recibir en un futuro, sabiendo que la máxima autoridad de nuestras vidas es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces nosotros estamos por encima de cualquier situación, de cualquier diagnóstico, de todo esto. La fe necesita alimentarse. La fe la alimentamos con la palabra de Dios. Y lo opuesto, ¿cuál es lo opuesto de la fe? El temor va a morir de hambre cuando nuestro enfoque está en alimentar nuestra fe. Porque no podemos estar en medio. O estamos en el temor o estamos en la fe. Dice, si algo, por ejemplo, te duele, no lo consideres. Si algo en tu cuerpo físico te duele, no lo consideres. Y con esto no estamos diciendo como que eso no existe. No, simplemente no nos ayuda estar pensando en esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí hay algo que tenemos que hacer. En ese momento, hablar la palabra de Dios. Nos podemos ir a 1 de Pedro 2:24, que dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y que por sus llagas nosotros ya fuimos sanados. En eso es en lo que sí nos vamos a enfocar. Si hay pensamientos que no te gustan, que viene el enemigo a estar atormentándote, el enemigo no es nada creativo. Si ustedes se dan cuenta, los mismos pensamientos de tormento que estamos recibiendo son los mismos que tal vez recibimos en nuestra niñez, adolescencia, juventud, edad adulta, porque Él llega con lo mismo y dice, si pude en aquel tiempo causar tormento y daño, robarle la paz, robarle la fe, voy a seguir intentándolo. Hasta el día que nosotros nos paramos en autoridad y empezamos a resistirlo, porque eso sí nos corresponde a nosotros, con medio de la palabra de Dios, tenemos una promesa que Él va a oír. Habla la palabra. Dios no responde a una necesidad, a una desesperación, a un ruego, pero sí responde a tu fe. Eso lo tenemos garantizado. Eso es como quien dice, le damos a Dios la oportunidad que Él pueda trabajar en esa situación, cuando nosotros le damos nuestra fe a Él, nuestra confianza. El cómo utilizamos nuestro tiempo es muy valioso. Yo no sé ustedes, pero para mí los días se van súper rápido. Yo no sé si sea porque tengo 2 niños pequeños, pero quiero pensar que es en general. O sea, cuando menos piensas, ya es mediodía y luego ya es noche y otra vez el día de mañana. Entonces, es muy importante en qué vamos a estar utilizando nuestro tiempo. Cada cosa que hacemos, vemos, escuchamos, platicamos con alguien, o una de dos, y es algo para siempre estar meditando en esto, o va a venir y va a fortalecer esto mi fe, o va a debilitar mi fe. Una de dos, en todo lo que vamos a estar haciendo en el día, ¿me va a ayudar o me va a quitar?
Entonces, algo muy importante es saber en qué estamos dedicando nuestro tiempo. La fe viene por escuchar, como les decía, no cualquier cosa, sino la palabra. Abraham rehusó el considerar a él y a Sara. Y si nos vamos ahora al versículo que sigue, a Romanos 4:20, dice lo siguiente: tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado, y hay otras versiones que dice fortalecido en fe, dando gloria a Dios. Él se fortaleció. Eso fue lo que fue pasando en él por no estar considerando las cosas que no debería de considerar, sino en lo que Dios había dicho. Romanos 4:21 dice: plenamente convencido, no había aquí ni la menor duda, para hacer todo lo que había prometido. Era también poderoso para hacerlo. Y el 22 dice: por lo cual también fue atribuido a justicia. El 23: y no solamente por él fue escrito que él le haya sido imputado. Y el 24 dice: sino también por nosotros, a quienes será imputado. Sino con respecto, la versión que yo tengo, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Y el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, aquí dice por nuestros delitos, y resucitó para nuestra justicia, para nuestra justificación. Ahora nosotros somos los justificados por medio de Cristo Jesús. Dice, es imposible que Dios mienta a sus promesas. Y Él lo sabía. Él sabía que era imposible. Y Él, que no tenía al Espíritu Santo que nosotros tenemos ahora, y Él, que no tenía al Nuevo Testamento que nosotros tenemos ahora. Yo creo que nosotros tenemos tenemos muchos más recursos, ¿verdad? Más para poder establecernos en lo que Dios dice. Dice Hebreos 6:13, dice lo siguiente. Aquí nos damos cuenta que Dios no puede mentir. Dice la palabra de Dios, Hebreos 6:13, porque prometido de Dios a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor. ¿Y juró por quién? Por sí mismo. Por sí mismo juró. Y luego el 14, diciendo, de cierto te bendeciré, bendiciendo, y multiplicado te multiplicaré. El 15, y así esperando con largura de ánimo, ¿con qué? Con largura de ánimo, alcanzó las promesas. El ánimo, el gozo, lo tenemos cuando podemos descansar, sabiendo que lo que Él dijo, eso se hará. El que sigue, el 16, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Y el 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros. La inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. El 18,
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Lo están viendo? Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos en la esperanza puesta, los que estamos confiando en Él. El 19, la cual tenemos como segura. Fíjese lo que dice, no dice a veces se va a llevar a cabo, a otras veces no, a veces puede ser sanado, a veces no, como lo habíamos escuchado. Sabemos que tenemos como segura y firmemente ancla del alma y que entra hasta dentro del velo, el 20, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Hoy más que nunca debemos mantener nuestra fe fuerte. Como nación hay un espíritu de división operando. Y yo creo que todos los podemos ver, ¿verdad? Y yo creo que no nada más aquí lo estamos viendo en Estados Unidos, también lo podemos ver en Estados Unidos por lo que hemos estado viendo últimamente, que son las elecciones que ya están próximas. En 2 días empiezan las elecciones, el día 13. Vayan a votar, por favor. Pro vida, por favor. Y sabemos que también sabemos, por ejemplo, otro ejemplo, en México podríamos ver las manifestaciones, tantas manifestaciones, podríamos ver también aquí en Estados Unidos el racismo, y estamos viendo que hay tanta división operando, que ha sido asignado este espíritu de división en el gobierno, en las familias, en las iglesias, para dañar el cuerpo de Cristo. Y si vamos a Marcos 3, del 24 al 26, dice lo siguiente, dice, si un reino está dividido contra sí mismo, Marcos 3, 24 al 26, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer o prosperar. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. El 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes y antes no le ata. Si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Yo creo que todos sabíamos, esta última escritura la habíamos escuchado en el pasado, ¿verdad? Y cuando leemos esa escritura pensamos que Satanás es el hombre fuerte y que a él lo tenemos que atar. Y en parte es verdad, pero que cuando estamos viendo que él está obrando en ciertas cosas, sí tenemos que atar, ¿verdad? Tenemos esa autoridad y echar fuera, y desatamos conforme a la palabra. Pero aquí la verdad es que Satanás ya no es el hombre fuerte. Ya Satanás fue derrotado. Y tal vez es un poco diferente a lo que habíamos escuchado en el pasado, porque yo había escuchado en el pasado siempre que el hombre fuerte era Satanás. Y vamos, para poder mostrar esto, vamos a Colosenses 2:15. Dice lo siguiente, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ante los ojos de Dios hay,
¿Es el 15? Sí. Bueno, voy a leer esta versión. Dice, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Y si vamos al 16, por favor. Por tanto, nadie os juzgue. No, vamos a parar tantito aquí. Ante los ojos de Dios hay en la tierra un hombre fuerte, ahora. Pero no es lo que habíamos escuchado en el pasado, que era Satanás, que el diablo. Ahora los hombres fuertes somos el cuerpo de Dios. Somos tú y yo. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros, la casa de Dios, tenemos autoridad y poder en esta tierra. Es lo que nos contaba al principio, al inicio del servicio el pastor. Tenemos la autoridad que vino por medio de Cristo Jesús y que debemos constantemente, día a día, estar utilizando esa autoridad. Jesús venció a Satanás. Satanás ya no es el hombre fuerte. Ahora la autoridad se nos fue dada a ti y a mí. Y a nosotros nos corresponde tomar esa autoridad. Es por esto que Satanás no puede entrar a nuestra casa, a la iglesia, a la nación, cuando nosotros no se lo permitimos. Al menos que Satanás, está muy fuerte esto, al menos que el enemigo ate al hombre fuerte, que somos nosotros. Al menos que venga y trate de atarnos a nosotros. Él puede entrar a nuestra casa, Él puede entrar a nuestra iglesia, Él puede entrar a nuestra nación. Es al revés. Él ya no puede hacer lo que Él quiera, al menos que le des autoridad. Primera de Pedro 5:8 dice lo siguiente. Sed sobrios o sed templados, que es lo que dice esta versión, y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Anda buscando a quién devorar, pero él no siempre encuentra, gloria a Dios, a quién devorar. No siempre va a encontrar a quién devorar. Cuando nosotros estamos tomando la autoridad que debemos de estar tomando diariamente. Jesús nos dice en Mateo 28, 18 y 20, nos dice lo siguiente. Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda la autoridad se nos fue dada. Cuando hacemos esto, el cielo viene y nos respalda. Gloria a Dios por esto. ¿Ves? Esto es toda autoridad le dio en el cielo y en la tierra en su nombre. Fue hecha fuera esta autoridad a Satanás, no más. ¿Quién tiene el poder ahora? Nosotros.
Se nos fue delegado y nos pertenece ahora este poder. El único poder que Satanás tiene es el engaño. Mateo 24 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Mateo 24, una disculpa. Dice, 7, Mateo 24, 7. ¿Cómo puede venir el enemigo? ¿Cómo puede venir Satanás a traer engaño? Un ejemplo, por medio de la división, que es lo que estamos viendo en la actualidad de nuestro país. Él trajo un espíritu de división para dividir y conquistar. Él sabe que si entra por medio de la mentira, él va a poder dividir. Y lo que acabamos de leer al principio es de que una casa dividida, una iglesia dividida, una nación dividida, no puede prosperar. 24:4, gracias, Mateo 24:4. Las diferentes, por ejemplo, doctrinas, las diferentes, las elecciones, por ejemplo, ahorita, las cosas de racismo, protestas entre las mujeres, vemos diferentes situaciones, por ejemplo, diferencias entre los hombres y las mujeres, diferencias en las familias entre un hermano y una hermana, en el trabajo entre los trabajadores o los gustos. Vemos que va a haber continuamente, va a haber diferencias. Pero debemos de entender que la división no es lo mismo que diferencias. Diferencias es muy diferente a división. Dios creó las cosas para que fuesen diferentes. Dios es un Dios creativo y cada cosa tiene su propósito en esta tierra. Pero el enemigo es el que viene y magnifica estas diferencias con la discordia y el resentimiento. El chisme. La buena noticia es que el espíritu de unidad, que es el Espíritu Santo, magnifica estas diferencias en amor y nos junta, nos une. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, que Él es el que viene y nos une. Y podemos aprender los unos de los otros, haciéndonos más, ¿qué? Más fuertes. Gloria a Dios por esto. Cuando caminamos juntos en verdad, somos un peligro para Satanás. Que no se nos olvide esto, que cada vez que caminamos en acuerdo, vamos a ser un peligro para el enemigo. Juntos estamos completos. Juntos estamos completos. We are whole. There's nothing missing. Cuando estamos juntos, estamos completos. Y me gustaría, hay una historia que me gustó mucho. Y esta historia habla acerca de una lección en amor. En el amor de Dios, en el amor ágape de Dios. Y tiene que ver con un hombre llamado Johnny Johnson, que fue un asistente secretario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, del Navy. Y él escribió un libro que se titula Beyond Defeat. Beyond Defeat.
Y Johnny habla sobre su papá, un hombre alto, fuerte, de descendencia africana. Un hombre que había aprendido que el amor va más allá que el rechazo. Y cuenta este libro que Johnny era un niño alrededor de, no sé, como primer, segundo grado en su escuela. Y cuentan que sus compañeritos se burlaban de él. Había mucho racismo por el color de piel de Johnny. Lo trataban muy mal en la escuela. En su salón era el único niño de color y los demás niños eran de piel blanca. Y un día, después de haber sido maltratado Johnny con palabras, con insultos en su escuela, como le llamaríamos ahorita bullying, ¿verdad? Él llega a su casa muy enojado, llega muy molesto y le dice a su papá, que es aquel hombre alto, militar, fuerte, lo que estaba pasando en su escuela y cómo sus compañeritos se burlaban de él por el color de su piel y cómo estaba siendo agredido. Y la respuesta de su papá, yo creo que como papás podríamos tener la primera intuición sería, no te dejes, ¿verdad? Regrésasela, hazlo, ya me dicen atrás. Pues no, chicos, no hagan eso, no es por ahí. Lean el libro. Eso fue lo que le dijo su papá. Don't get mad at those boys. No te molestes, no te enojes con esos niños. Esos niños blancos tienen una situación muy seria. Su piel blanca hace que les entre mucho sol al cerebro. Se les calienta el cerebro. Y durante el receso, during lunchtime, sus cerebros se está sobrecalentado. It's overheated. Por eso dicen lo que dicen y no lo saben. Johnny no lo saben, no se dan cuenta. Forgive them, perdónalos. No se dan cuenta ese color de piel. Por eso tú, Johnny, le dijo su papá, eres más inteligente que ellos. Bueno, no es tanto que seas más inteligente, es que la piel oscura tuya no deja que entre calor a tu cerebro. Esto hizo que Johnny se sintiera especial. Esto provocó que Johnny empezara a mejorar en las calificaciones en su escuela. Esto motivaba a Johnny a ser mejor. Y cada vez que sus compañeritos venían y lo agredían, que le hacían bullying, ¿qué creen que Johnny hacía? Él oraba. Él oraba a Dios y les decía, Dios, ayúdalos. Ayuda a estos niños de piel blanca porque su cerebro está ahorita sobrecalentado. Y dice la historia que Johnny trató la semilla que su papá implantó, fue dando fruto. Dice la historia que Johnny empezó a tratar a estos niños con mucho amor. Y con mucho respeto. Y todos lo querían.
Cuando él creció, se dio cuenta del principio que su papá le había enseñado sin él haberlo entendido. El amor puede más que el rechazo. Tienes que creer en estas cosas para mantenerte en el amor y desechar el espíritu de división. El Espíritu de Dios trae reconciliación. Y yo creo que lo que viene es a partir de ya, este martes, yo creo que la cosa se va a poner donde nos tenemos que parar como iglesia, apoyando a los candidatos que están a favor de la iglesia, a favor de Dios, a favor de la vida. No dándole autoridad al espíritu de división, ni en nuestras casas, ni en nuestra iglesia, ni en nuestra nación. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos muchas gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, porque ahora somos la justicia de Dios en ti, Cristo Jesús. Somos salvos, somos sanos, somos prósperos, somos protegidos. There's nothing missing and there's nothing broken in us. Thank you, Jesus. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro ayudador y tú nos guías cada día a estar fortaleciendo nuestra fe, tomando la autoridad que ya se nos fue delegada y estar conduciéndonos en tu amor, Dios, hacia nuestros prójimos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.